vamos a estudiar el calor y la temperatura, ¿sí? ¿Cómo se transfiere el calor? Resulta que el calor se transfiere de un cuerpo que tenga mayor temperatura al de menor temperatura, ¿sí? Por lo tanto, tengamos muy presente, bueno, ¿cómo se transfiere? De mayor temperatura a menor temperatura. Nunca es al revés, nunca va a ser en este sentido. Si lo hacemos de este sentido, no, eso está mal. Siempre es de mayor temperatura a menor temperatura. El calor en sí es la energía en tránsito, es decir, los cuerpos ceden o ganan calor. En este caso, como está cediendo, hay mayor temperatura y va a menor temperatura, esto se conoce como cede. El cuerpo A cede al cuerpo B, que es de menor temperatura. Eso quiere decir que está ganando. Acá gana, acá cede o pierde calor, ¿sí? Las unidades, un cal es igual a 4186 joules. Es diferente hablar de calor a hablar de temperatura, totalmente diferente. Y para ello vamos entonces a mirar la medida de la temperatura. La temperatura, sí, cuando nos enfermamos, nos da fiebre, pues uno, o nos sentimos que tenemos mucho frío, ¿sí? O sea, estamos perdiendo aparentemente temperatura. Sin embargo, cuando nos revisan con un termómetro, que es el instrumento utilizado para medir temperatura, pues da un poquito más de lo que debemos tener. Y entonces, para eso existen distintas escalas termométricas para determinar, bueno, cómo estamos nosotros o simplemente en ciertos experimentos determinar algunas cosas. El más utilizado para hacer experimentos es utilizar la escala Kelvin, pero dentro de la vida normal utilizamos los grados Celsius y en algunas ocasiones los Fahrenheit. Estos no se utilizan acá en Colombia. Pero en ambos, todos es importante tener presente cómo es el rango de temperatura de cada una de estas escalas. Empecemos entonces a ver el punto de congelación en grados centígrados es de 0 grados centígrados. Para Kelvin, un Kelvin es de 273 Kelvin. El punto de congelación para Fahrenheit es de 32 grados Fahrenheit. Ojo, para Kelvin nunca hablamos de grados Kelvin, no, solo Kelvin. Miremos que el punto de ebullición del agua es de 100 grados centígrados. Si pasamos esto a Kelvin es de 373,15 y en grados Fahrenheit es de 212. Veamos otro concepto muy importante y para ello quiero que nos enfoquemos en esta gráfica. Consideremos acá que hay una masa que es de 200 gramos. Miren, ¿qué estamos graficando? Estamos graficando aumento de temperatura con relación al calor, ¿sí? Si aumenta 10 grados de temperatura, pues miremos que el calor es de 1000. Si es de 20 grados de temperatura, el calor en esa masa es de 2000. Y así sucesivamente. Va aumentando linealmente a medida que aumenta la temperatura independientemente de su masa. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre si revisamos primero qué pasa si la temperatura es la misma? Es 40 grados centígrados y hay un cambio de masa que tenemos acá.
con relación al calor? Pues miren que también tiene un comportamiento lineal. Bueno, ¿y eso qué significa? Significa que cada uno de los materiales va a tener un calor específico. Es decir, va a estar relacionado el calor con la variación de la temperatura. ¿De qué forma? Pues el calor específico de un material, que se representa como C sub E, es la cantidad de calor que debe suministrar a un grado de una sustancia para que su temperatura aumente en 1 grado centígrado. Ojo, la palabra clave, grado centígrado. Ya no vamos a ver grados Fahrenheit o Kelvin, no, acá es grado centígrado. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Bueno, se necesita que aumente 1 grado centígrado. Entonces ahí, nada más y nada menos que tenemos que hablar sobre ese cambio de temperatura que es conocido como delta T. Esto es el cambio de temperatura y va a ser igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Por lo tanto, el calor, la cantidad de calor, se puede expresar de la siguiente manera. Q es igual a la masa por el calor específico por el cambio de temperatura. Si la temperatura final es mayor que la temperatura inicial, entonces ese cambio de temperatura va a ser positivo, lo cual significa que cuando se suministra calor a una sustancia, el valor de dicho calor absorbido por la sustancia es positivo. Si la temperatura inicial es mayor a la temperatura final, entonces pues ese cambio de temperatura es negativo, por lo cual pues el calor cedido por la sustancia es negativo. ¿Sí? Miremos acá esta tablita, el calor específico de cada una de las sustancias, las cuales vimos ahora en relación a la densidad. Ahora ya la estamos viendo con calor específico. Unidades, calor específico, grado sobre gramo por grado centígrado. Bueno, veamos entonces lo que es el equilibrio térmico. El equilibrio térmico básicamente es cuando dos cuerpos, sí, cuando dos cuerpos de diferente temperatura en cierto tiempo alcanzan una misma temperatura. Por lo tanto, pues hay una transferencia de calor, entonces el calor absorbido va a ser igual a menos el calor cedido. Teniendo en cuenta esto, pues calor absorbido es igual a menos el calor cedido, utilizando las ecuaciones de calor, las cuales vimos ahorita, es masa por calor específico por el cambio de temperatura, y acá masa, digamos masa 1, acá masa 2 por el calor específico por el cambio de temperatura. Bueno, teniendo en cuenta que la temperatura final, pues allí va a ser la misma porque están alcanzando un equilibrio térmico. Si los dos cuerpos no están en contacto, ahí no vamos a hablar de equilibrio térmico. Vamos a continuar ahora con las fases de la materia, teniendo en cuenta los puntos de fusión, de ebullición, calor latente, tanto de fusión como de vaporización. Bueno, el punto de fusión, básicamente el punto de fusión de una sustancia, se produce cuando hay pues un cambio de la fase sólida a la fase líquida. Tengamos en cuenta que depende de la presión. El punto de ebullición es cuando cambia de líquida a gaseosa. Y este también depende de la presión. ¿Qué ocurre cuando hablamos de calor latente, de fusión o de vaporización? Básicamente, la latente de fusión, L sub F, nos dice que una sustancia
Básicamente está cambiando de una fase sólida a una fase líquida. Y para el calor latente de vaporización nos dice que la sustancia cambia de fase líquida a fase gaseosa. Miremos entonces la siguiente tabla donde se representa cada uno de esos puntos: punto de fusión, punto de ebullición, calor latente, tanto de fusión como de vaporización de cada uno de los elementos anteriormente vistos. Bueno, en este caso agua, plomo, oxígeno, mercurio, zinc, aluminio, alcohol y plata. Veamos entonces los cambios de fase. Entonces, vemos la acomodación de las moléculas en estado sólido, que son muy unidas, en estado líquido, que son un poco separadas, y en estado gaseoso, que son completamente aleatorias, como tal, se están moviendo de un lado para otro. Cuando hay cambios de fase, básicamente hay cambios de calor, aumenta la separación entre moléculas y aumenta la energía potencial. Cuando no hay cambios de fase, cambia la temperatura, aumenta la vibración molecular, aumenta la energía cinética de las partículas. Entonces, miremos cómo es el cambio de estado y ya analizaremos esta parte de cambio de fase. De sólido a líquido se presenta la sublimación. Cuando todas están de izquierda a derecha, ganan energía. Y cuando están de derecha a izquierda, están perdiendo energía. Por ejemplo, en el estado gaseoso a el sólido, en la sublimación inversa. Al igual que la licuefacción, que es de gas a líquido, o de líquido a sólido, que es la solidificación. Pero vemos entonces cómo gana energía de sólido a líquido, que es un proceso de fusión, y de líquido a gas, que es vaporización. Bueno, ¿y por qué menciono esto de los cambios de fase, cuándo suceden y cuándo no? Entonces, para ello vamos a mirar estas gráficas de temperatura con relación al calor. Vemos que está en mi primer estado, estado sólido, que hay un aumento entonces de temperatura. Miremos que acá nos está diciendo, cuando no hay un cambio de fase, cambia la temperatura. En este momento hay un cambio de temperatura. Acá no hay un cambio de fase. Al igual que acá no hay cambios de fase. Entonces no ocurre, no hay cambio de fase. Acá calor 1, calor 2, calor 3 por acá. Vemos que a cierto calor, cuando aumenta la temperatura, sucede entonces que está de líquido, está solamente líquido. Acá tampoco hay un cambio de fase. Acá no hay cambio de fase. Cambio de fase. Y lo mismo sucede en esta parte. Tampoco hay cambio de fase. Listo. Pero entonces, ¿dónde se ve esto? ¿Dónde se ve el cambio de fase? Pues se ve cuando hay cambios de calor, hay aumento en la separación de moléculas y aumenta la energía potencial. Pues, ¿dónde se ve? Entonces se ve en este proceso. Miren que acá el calor está aumentando, pasa de un calor 1 a un calor 2. Acá varía el calor y acá también hay una variación de calor. Por lo tanto, acá si vemos, entonces, va a hacerlo con otro colorcito. Acá sí hay cambio de fase.
Listo, pero este cambio de fase entonces, ¿cómo será? ¿Será un cambio relacionado con un calor latente de fusión o un calor latente de vaporización? Entonces, recordemos que para el calor latente de fusión cambia de fase sólido a fase líquido. Entonces acá vemos que está el calor latente de fusión y este es calor latente de vaporización, que es el cambio de líquido a gas. Acá está la mezcla de los dos, líquido y gas. Bueno, vamos a ver todo el tema de los gases, ¿sí? Ya hablamos, de hecho hablamos un poquito de los gases en relación de un estado, pero vamos a adentrarnos un poco a los temas de gases y gas ideal en particular. El gas ideal, básicamente decimos, pues hablamos de lo siguiente, todo gas puede llegar a ser un gas ideal si solo si se encuentra en las características físicas de presión a temperaturas óptimas. ¿Cuáles son? Las temperaturas altas y las presiones bajas. Esto es para que se cumpla que haya un gas ideal. Y dentro de este entorno del gas ideal, vamos a manejar algo que se llama teoría cinética de los gases. Y son tres postulados en los cuales buscan predecir el comportamiento de los gases. El primero nos dice, las moléculas de un gas están muy separadas, por lo que su movimiento es independiente. Entonces, pensemos nada más y nada menos que en una olla, pero no cualquier olla. Consideremos una olla pitadora, por ejemplo. ¿Qué sucede con esa olla pitadora? Pues hay presión y, digámoslo así, hay un gas por allí. Ya está prácticamente pitando. Cada uno de este gas está totalmente separado, moviéndose de manera distinta. La energía cinética de ellos, que este es el segundo postulado, va a aumentar con la temperatura. Entonces, si acá hay una temperatura 1, pues pues tiende a que a moverse, pero ya ese será el tercer postulado. Entonces, la energía cinética va a ser igual a 3 medios de K por T, donde K es una constante, pero también miren que está relacionada con mv cuadrado sobre 2, que es la energía cinética. Y el tercer postulado básicamente nos dice, la energía cinética de las moléculas de un gas permite que choquen entre ellas con las paredes del recipiente que lo contiene, generando presión. Entonces, esta se choca con esta, esa se choca con esta y así sucesivamente. Hay un choque entre cada una de estas moléculas. Y bueno, ¿y por qué es tan importante? De hecho, es demasiado importante para todo el concepto de los gases. Y vamos entonces a entrar en detalle con dilatación de los gases. Bueno, ¿qué ocurre con una dilatación de gases? Resulta que si no hay una variación de presión, el volumen del gas aumenta. Y si el volumen del gas aumenta, pues hablamos de que ocurre una dilatación en los gases. Si el volumen no varía, la presión del gas aumenta. Y en este caso no se produce ninguna dilatación, porque no hay cambio de volumen. Entonces, la dilatación de los gases tiene que ver con el cambio de volumen. ¿De qué? Pues de los gases. Teniendo en cuenta que la presión, pues debe ser constante, no puede variar. Y va a ser esta abreviatura.
Listo. Vamos entonces a mirar la ley de los gases, que es la ley de Boyle, la de Charles, la de Gay-Lussac. Empecemos con la ley de Boyle. La ley de Boyle básicamente habla de un proceso isotérmico, es decir, que la temperatura se mantiene constante y el volumen del gas va variando en una proporción inversa. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, si hacemos la gráfica de presión con relación al volumen, entonces miren que a menor volumen tenemos un volumen V1 por acá, pues la presión va a ser una presión mayor. Y si tenemos por acá un volumen V2, pues con relación a la presión es muy pequeña. Entonces, la presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2. Por lo tanto, para que tengamos en cuenta, esta relación siempre va a ser inversa dentro de una gráfica de presión respecto al volumen. Miremos la siguiente, la ley de Charles. Básicamente nos habla de un proceso en el cual la presión es constante. Esto se conoce como isobárico. Y el volumen de determinada cantidad, por ejemplo, de ese globo, va a comportarse de manera directa a medida que aumenta la temperatura. Entonces, si tenemos un volumen 1 de ese globo a una temperatura 1, pues va a ser relacionado a un volumen 2 con una nueva temperatura 2. Por lo tanto, veamos entonces la gráfica de volumen respecto a la temperatura y este va a aumentar linealmente. ¿Cuál es la ecuación? Volumen 1 por temperatura 2 va a ser igual al volumen 2 por la temperatura 2. Por último, veamos entonces la ley de los gases. Para terminar esta parte de las leyes de los gases, veamos la ley de Gay-Lussac. Esta ley básicamente nos habla de un proceso isocórico o isométrico. ¿Eso qué quiere decir? Que el volumen es constante, ¿sí? La presión absoluta de determinada cantidad de cualquier gas varía en relación directa con la temperatura, ¿sí? Es decir, si tenemos una presión y una temperatura en este experimento, al aumentarse la temperatura, pues también va a aumentar la presión de la misma manera, linealmente. Para terminar con esta parte, de manera general, recuerden esta ecuación, que es presión inicial por volumen inicial por la temperatura final, va a ser igual a la presión final por la volumen final por la temperatura inicial, o viceversa. Entonces, de allí despejamos que si la temperatura es constante, bueno, todo es constante, entonces miren que ya nos sale esta ecuación. ¿Por qué? Porque la temperatura es constante. Y si la presión es constante, bueno, miren, ya queda, porque la presión es constante. Y así sucesivamente. Entonces, llegamos a las tres leyes, ¿sí? A las tres leyes, teniendo en cuenta esta ecuacioncita, acá, sencillita. Bueno, en donde básicamente estamos identificando entonces si esa temperatura constante es un proceso isotérmico y esa es pues, la ley de Boyle. Si es a presión constante, bueno, es la ley de Charles, que es un proceso isobárico. Y la última es la ley de Gay-Lussac, que es un proceso isocórico o isométrico. Vamos a revisar, ya más adelante veremos esta
esta parte de la ley de los gases utilizando un ciclo termodinámico. Pero antes de ello, veremos el trabajo en los gases, por lo que vamos a considerar lo siguiente. Consideremos pues un cilindro, y en este cilindro que tiene un área A, básicamente hay un pistón, ¿sí?, cuya área es A, sobre el cual actúa la presión atmosférica. Entonces acá tenemos un gas. Cuando la temperatura del gas básicamente aumenta, pues este se expande, como vemos en esta figura. Al expandirse, la presión allí va a ser constante porque básicamente es la presión atmosférica. Entonces, ¿qué se va a expandir? Pues el gas se expande, la fuerza va a estar relacionada con el desplazamiento, pero a su vez esto está relacionado con el trabajo. Entonces recordemos que el trabajo va a ser igual a la fuerza por el cambio, el desplazamiento. Pero tengamos presente que la presión va a ser igual a la fuerza sobre el área. Entonces la fuerza va a ser igual a la presión por el área. Teniendo en cuenta esto, pues miremos acá que el trabajo va a ser igual a la presión por el área por el cambio de desplazamiento. Pero el área por ese desplazamiento va a ser igual al volumen. Entonces, el trabajo en gases va a ser igual a la presión por la variación de volumen. Muy importante tener en cuenta este concepto. ¿Cómo es el trabajo en gases? ¿Qué está afectando? La presión. No, miren que la presión ahí es constante. ¿Qué cambia? Pues el volumen. Si no hay volumen, si no hay una variación de volumen, pues significa que no hay trabajo. Para que tengamos presente esto. ¿Qué sucede con la variación de volumen en el trabajo en gases? Continuamos entonces con el ciclo termodinámico. Y para ello tenemos esta grafiquita que es de presión contra volumen. En ellos manejamos siempre este ciclo, que es 1, 2, 3, 4. Siempre es un ciclo cerrado. Y las flechas nos están indicando hacia dónde va el ciclo. Nos indican eso. Entonces vamos a analizar lo siguiente. De 1 a 2, observen, según lo que nos indica esta flechita, qué está pasando con la presión. Voy a hacer estas lineecitas acá. Listo, esta línea acá y acá. Entonces consideremos, esto es volumen 1, volumen 2, presión 1, presión 2, presión 3 y presión 4. Listo. De 1 tiene una presión 4, ¿sí? Hasta 2, miren que la flechita, observen que esa flechita está bajando. ¿Esto qué quiere decir? Que la presión está disminuyendo, pero a su vez, miren qué pasa con el volumen. El volumen está aumentando. Entonces, si en esos dos procesos, en ese proceso vemos que hay una variación tanto de presión como de volumen, pero de manera inversa, tenemos que tener presente que este proceso es isotérmico. ¿Por qué? Porque la temperatura es constante. Entonces, acá, igual a temperaturas constantes. Bueno, entonces, ¿qué nos queda? Listo. Por lo tanto, vemos que su relación es inversa.
Veamos qué ocurre del punto 2 al punto 3. La flechita hacia dónde va. Siempre tengamos presente hacia dónde va la flechita. Hacia abajo. ¿Eso qué quiere decir? Mire, pasa de una presión 2 a una presión 1. Pero el volumen sigue siendo el mismo. Volumen es constante. Por lo tanto, es un proceso isocórico. Y ahora, del 3 al 4, pues la flechita me indica que va hacia arriba. Es decir, va de un volumen 2 a un volumen 1. De una presión 1 a una presión 3. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, es un proceso nuevamente isotérmico. ¿Hacia dónde va? Va hacia arriba. Miremos entonces qué sucede del 4 al 1. Bueno, del 4 al 1, la presión aumenta, pero el volumen sigue siendo el mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que mi proceso es isocórico. Vamos entonces a mirar algo adicional, que es nada más y nada menos la ley de los gases ideales. Ya vimos qué son los gases ideales, cuáles son las leyes de los gases, el trabajo de los gases, la dilatación de los gases, el ciclo termodinámico, pero ahora veremos todo lo relacionado con las leyes de los gases ideales. Vamos a ver un poquito de fracción molar, la ley de Avogadro y la ley de Dalton. Entonces, la ley de los gases ideales básicamente nos habla de cada una de estas moléculas que está allí, pues está representada con una mol en particular. Y una mol va a ser igual a la masa sobre la masa molar, donde M es la masa molar, que es en gramos sobre mol, y M es la masa, que es en gramos. Una de la ecuación más importante de la ley de los gases ideales, aparte de la que vimos ahorita con relación a las leyes de los gases, pues va a ser esta, PV igual a nRT. Para que se la aprendan, pues si no la conocen, PV igual a nRT, bueno, eso no está como tan fácil de aprenderse. Entonces, básicamente hay un dicho que dice lo siguiente: pájaros volando es igual al número de ratones trotando. Y con este sencillo dicho es mucho más comprensible aprenderse esta ecuacióncita de acá. Otra manera de ver esa ecuación en caso tal de no tener el número de moles, sino que involucrando la masa y la masa molar, pues sería PV igual la masa por RT, donde R es una constante de gases universal, por la temperatura, sobre la masa molar. Entonces, T, ya dije, es la temperatura, pero esta temperatura es absoluta y está en Kelvin. La presión es en atmósfera, el volumen en litros. Y la constante, pues, es esta, 0.082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. El volumen ocupado por una mol de cualquier gas a 0 grados centígrados o 273 Kelvin, una atmósfera es de 22,4 litros. Bueno, como tal queda tener presente ahí esta ecuación. Esta ecuación es muy importante. Identificarla y tratar de entenderla para la ley de los gases ideales. Vamos entonces a revisar la ley de Avogadro. Y pues esta establece que los volúmenes iguales de todos los gases a la misma temperatura y presión tienen el mismo número de moléculas. Para una masa dada, el volumen y la cantidad de moles
del gas son directamente proporcionales si la temperatura y la presión son constantes. Entonces, tenemos acá una mol de gas, está relacionada con 1 litro de gas. Si añadimos otra mol de ese gas, pues ya va a ser 2 moles de gas y 2 litros de gas, teniendo en cuenta que la presión y la temperatura van a ser constantes, pero como aumenta el número de mol de gas, va a aumentar también de la misma manera el volumen. Veamos lo que es la fracción molar y la ley de Dalton. En una mezcla en general, sí, tenemos acá este globo que tiene hidrógeno, nitrógeno y dióxido de carbono. Vamos a hallar la fracción molar de uno de estos gases, en este caso del hidrógeno. Entonces, básicamente la fracción molar es el número de moles sobre las moles totales. Entonces, la fracción molar del hidrógeno va a ser igual al número de moles del hidrógeno sobre la sumatoria del número de moles del hidrógeno más el número de moles del nitrógeno más el número de moles del dióxido de carbono. Para tener en cuenta, por otro lado, la ley de Dalton, y la ley de Dalton nos habla de la suma de presiones parciales es igual a la presión total. Entonces tenemos una presión más otra presión. Si se combinan cada uno de estos gases, un gas cualquiera de hidrógeno, otro de nitrógeno, y se combinan ellos, pues será la sumatoria de estas dos presiones. Y las presiones entonces parciales van a estar relacionadas con la fracción molar por la presión total de cada uno. Bueno, estas son las referencias